Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy vamos a hacer un nuevo dibujo en tableta gráfica, pero esta vez va a ser un dibujo propio hecho por mí. Además, en este vídeo vamos a usar el programa de edición Medieval Paint Pro paso por paso, de manera lenta, para que podáis entenderlo todo perfectamente. Así que, si estabais pensando en iniciaros en el mundo del dibujo digital, este creo que es vuestro vídeo. Pero antes dejadme que os enseñe la tableta que vamos a utilizar porque... Madre mía, Willy. Vale. Pues... aquí tengo el armatoste, pero mirad el tamaño de esta tableta. ¡Wow! Es increíblemente enorme. No sé si lo podéis comparar con... Bueno, sí que se ve. Vaya que sí se ve. Es gigante, es gigante. Pues esta nueva tableta gráfica llamada Canvas GT221 Pro me la han enviado mis nuevos socios de Huion y la verdad es que estoy súper impaciente de abrir esta tableta porque sin dudas es la más grande y además profesional, que de eso hablaremos ahora, que me han enviado hasta el momento. Así que voy a abrir esto y voy a ir enseñándoos un poquito las cosas que hay y a ver con qué nos sorprendemos. Bueno, chicos, pues lo primero que nos encontramos en la caja es esta mini cajita que está arriba en la parte superior de la caja. Y pues nos viene con el típico guante, ¿verdad? En este caso obviamente con la marca de Huion, ahí la veis. La verdad es que es muy cómodo el guante. También nos trae la típica toallita esta para limpiar las gafas, las pantallas sucias y todo esto, que la verdad es que nunca va mal. Y bueno, lo restante que hay en la caja son algunos cables de conexión. Aquí veis. Algunos más por aquí. Que bueno, ahora os explicaré cómo funciona todo esto, ¿vale? Porque son bastantes cables. Y también tenemos un destornillador, que no sé para qué será, pero bueno. Eso es lo que viene en esta cajita, así que vamos a ver cómo es la tableta, ¿no? Que es lo más importante. Vale, pues tal cual abrimos la caja, tenemos esto, es lo que vemos exactamente. Y entonces tenemos aquí algunos cables de conexión más, como este. Tenemos también este de aquí. Estos, que bueno, ahora explicaremos para qué sirven todos, ¿vale? No os preocupéis. Aquí tenemos los dos lápices. Bueno, los lápices con los que dibujamos. Que este es de regalo. Aquí lo veis, gift. Lo cual está genial, tener dos lápices por si uno se rompe o le pasa algo. Tenemos un CD de instalación que servirá para el software y todo esto. El típico soporte para la inclinación de la tableta, para regular la inclinación, ¿vale? Que viene separado, ahora lo atornillaremos o algo, para eso sería el destornillador. Y finalmente, aquí tenemos la tableta que no sé si lo podéis apreciar con mi mano, pero es increíblemente grande. Así que voy a darle la vuelta, ¿vale? Voy a pegar un cortecillo aquí bueno y la veis ahora en todo su esplendor. Pues aquí la tenéis, chicos, es increíblemente grande, o sea, todavía estoy impresionado con el tamaño de esta tableta, ¿eh? Además, la he medido con una regla, lo que mide de anchura, y son de superficie útil de pantalla, son 51 centímetros de ancho. O sea, es una pasada. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos conectar los cables de la tableta al ordenador y también vamos a ver el funcionamiento del software, qué podemos hacer con él y todo eso. Uf, me estoy cansando de sujetarla de verdad, pesará como 5 o 6 kilos esto. Por cierto, se me ha olvidado mencionar que esta tableta dispone de un montón de botones multifunción configurables a nuestro gusto, incluido también el botón central del lateral con el que podremos hacer zooms. También quiero que veáis cómo es el lápiz, ya que la verdad es que es muy estético y además muy ergonómico en la mano. Aparte también dispone de varias puntas de recambio y una anilla para extraerlas. Ahora sí, veamos para qué sirve cada uno de los cables. Para empezar tenemos este que básicamente va conectado por USB al ordenador y simplemente es para cargar nuestro lápiz. Continuamos con los cables de alimentación que están divididos en dos partes. Simplemente los tendríamos que encajar tal y como vemos a continuación. Luego, una vez hayamos unido ya esos dos cables, simplemente nos quedarán dos salidas. Una va a la tableta y el otro va directamente a la corriente. Seguimos con este cable, el cual no tiene mucha complicación. El USB va conectado directamente al ordenador y la punta redonda en la tableta. Para finalizar nos quedarían las conexiones HDMI para transferir la imagen.
Uno de ellos simplemente iría conectado en la tableta y el otro directamente en el ordenador. Hecho esto, ya tendríamos nuestra tableta en funcionamiento. Pero claro, lo suyo es instalar el software para poder configurar todos esos botones y también el lápiz. Podéis hacerlo desde el CD de instalación que habéis visto antes o simplemente desde la misma web. Aunque suene extraño, yo no tengo disquetera, así que he tenido que descargarme los drivers desde la página. Bueno, aquí en la web principal nos saldrían varios drivers para varias tabletas distintas, pero en este caso nosotros buscaremos el nombre de la nuestra para poder descargarlos. Como veis, está disponible tanto para Windows como para Mac, pero en este caso yo tengo Windows, así que descargaré ese. Una vez tenemos el archivo descargado, simplemente lo extraemos y nos saldrá una carpetita en la cual tendremos el archivo con el programa listo para instalar. Simplemente le damos a todo siguiente y se nos instalará correctamente. Una vez instalado ya podremos abrir el programa de configuración sin problema, con el que podremos poner todos los botones totalmente personalizados, también los del lápiz, configuración de la pantalla, etcétera, etcétera. Y bien, ese sería todo el proceso de cableado y de instalación del software, muy similar al que tienen la mayoría de tabletas. Algunas personas me habíais preguntado que cómo se hacía todo esto, así que aquí lo tenéis. Pero ahora vayamos a testear esta maravilla de tableta gráfica a la par que aprendemos cómo utilizar Medivan Paint Pro para principiantes. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo en el cual pondré que la superficie sea transparente. Lo que ocurrirá al señalar esa casilla es que nos eliminará el fondo blanco. El funcionamiento de este programa se centra mucho en las capas, así que tenéis que estar muy atentos en esto. Lo primero de todo, vamos a renombrar esta primera capa y la vamos a llamar fondo. Hecho eso, en la esquina inferior izquierda podremos crear una nueva capa que saldrá justo encima de fondo. A esta capa le llamaremos boceto y es sobre la que trabajaremos ahora mismo. Antes de nada vamos a ver algunas herramientas básicas, para qué sirven y cómo se utilizan. Primero, como podéis ver, en la esquina inferior izquierda tengo seleccionada la herramienta lápiz. Esta herramienta nos proporciona un trazo bastante atenuado, muy parecido al del lápiz normal y corriente. Sin embargo, si cambiamos a pluma podemos notar la diferencia, ¿verdad? Todo esto también depende de la presión que estamos ejerciendo en la tableta gráfica, ya que realmente una tableta gráfica es para eso. Aunque no os preocupéis porque este tutorial también es totalmente válido para los que no tenéis una tableta gráfica y utilizáis el ratón. La primera barra azul que ahora mismo veis que estoy cambiando es para el tamaño de la línea. Hagamos la prueba con tamaños opuestos. Ya veis que se nota bastante la diferencia. Sin embargo, eso no es todo, sino que con la barrita azul que está justo debajo podemos bajar la opacidad para que esté mucho más atenuado. Claramente podéis notar la diferencia. Ahora veamos algo que es bastante importante, y esto es la pestaña de corrección. Probemos primero con el número 3 a ver qué sucede. Bueno, tenemos la línea deseada justo por donde hemos pasado el lápiz. Pero ¿qué pasaría si ahora lo hacemos con el número 38? Estoy trazando exactamente la misma curvatura de la S de antes, y como podéis notar, esta corrección de la que estamos hablando simplemente es en las curvas. Esto nos ayudará, por ejemplo, a que no tengamos una línea tan temblorosa. Veamos ahora cuál es la utilidad de la pestañita suavizado. Primero haremos un trazo con la pestaña desmarcada. Seguidamente activaremos la pestañita suavizado y repetiremos el mismo trazo justo al lado. Ahora hacemos un buen zoom y comparándolas podemos ver que los píxeles de la izquierda son mucho mayores que los de la derecha. Esto quiere decir que es muy recomendable tener la pestañita suavizado activada. Perfecto, ahora que entendemos los conceptos básicos voy a tomar la herramienta lápiz, voy a bajar su tamaño. Le aplicaré un número 5 de corrección y también comprobaré que la herramienta suavizado esté activada. Sin más, es hora de poner nuestras manos a la obra y comenzar con el boceto. Obviamente, por supuesto, estoy utilizando la capa boceto para hacerlo. Empezaré con el ojo izquierdo del personaje y una vez terminado os daré un pequeño tip que os ayudará muchísimo. Una vez tenemos terminado nuestro ojo como nos gusta, seleccionamos esta herramienta y simplemente envolvemos toda la superficie del ojo y luego damos Control Z y Control V. Como podréis ver, tenemos otro ojo exactamente igual, pero no nos interesa así, tenemos que voltearlo horizontalmente.
Para esto vamos a capa, a girar y a voltear horizontalmente. Luego pinchamos en aplicar cambios y ya tendremos aquí el ojo volteado horizontalmente y lo podremos posicionar en su sitio. En este momento tendremos dos ojos perfectamente simétricos y podremos seguir boceteando como si nada. Una vez tengamos a nuestro gusto los dos ojos, nos daremos cuenta de que ha salido una capa como si nada. Esta capa se ha creado sola debido a que cuando hemos copiado el ojo se ha creado otra automáticamente. Esto es un problema porque nosotros queremos trabajar sobre la capa boceto, pero para esto hay una solución. Pinchando en esta casilla se unificará justo con la de debajo, que en este caso es la capa boceto. De esa manera podremos seguir bocetando como si no hubiese pasado absolutamente nada. Con la herramienta en forma de cruz o con el comando Control T podremos deformar la capa en cuestión que estemos utilizando a nuestro gusto. En este caso, como estamos trabajando sobre boceto, únicamente podremos mover eso. Sin embargo, si tuviésemos dividido el boceto en dos capas, boceto 1 y boceto 2, y en cada una de ellas imaginemos que hubiese unos trazos distintos, pues simplemente podríamos mover los trazos de esa capa en cuestión. De ahí que el saber cómo funcionan estas capas sea tan importante. Por cierto, aprovecho para mencionar que esta tableta gráfica la verdad es que me ha sorprendido, pero que muy gratamente. Trabajar digitalmente sobre una pantalla de este tamaño la verdad es que para mí es muy importante, ya que la mayoría de programas tienen un montón de herramientas por todos lados que la verdad es que al fin y al cabo se comen casi toda la pantalla, pero en este caso al ser tan inmensa la verdad es que queda un espacio muy grande todavía. También he notado bastante la calidad del lápiz y la precisión del táctil, ya que comparándolo con las anteriores, la verdad es que hay una diferencia muy notable, por no hablar de la increíble resolución que tiene esta pantalla, en la cual no sé si la estaréis notando en cámara. Aparte, los botones configurables tanto del lápiz como de la pantalla son súper funcionales y prácticos. Además, otro problema que me he encontrado con las tabletas anteriores es que cuando las usas bastante tiempo, algunas se calientan. Eso la verdad es que es un poco incómodo a la hora de estar dibujando, pero sin embargo, esta no se calentó en ningún momento. Sin duda alguna, esta tableta es totalmente profesional y súper cómoda a la hora de utilizarla durante largas horas. Así que por supuesto, esta tableta va a ser mi predeterminada cuando quiera hacer algunos dibujos digitales. Sinceramente, si queréis hacer una muy buena inversión de futuro y realmente os queréis dedicar al mundo de la ilustración, yo os recomendaría comprar esta tableta. Tiene un precio algo costoso, pero estoy seguro de que alguien que ama hacer esto, que va a trabajar con ella toda su vida, pues la verdad es que no se va a arrepentir. Yo os lo digo en serio que me he enamorado de esta tableta y estoy seguro de que la usaré por mucho tiempo. Si estáis interesados en comprarla, tendréis los links de compra en la descripción y si tenéis alguna duda sobre ella, me la podéis dejar en los comentarios, intentaré resolverla cuanto antes. Bueno, pues una vez terminado el boceto, crearemos otra capa que será la del delineado. No os olvidéis nunca de ponerle nombre a las capas, ya que si no luego os liaréis muchísimo. Ahora cambiamos otra vez a la capa boceto y bajamos la opacidad de esta para que se quede todo mucho más atenuado. De esta manera nos quedará como un calco del boceto que acabamos de hacer y así podremos delinear encima mucho más a gusto. Simplemente nos ponemos otra vez en la capa delineado, cambiamos la herramienta a pluma y sin miedo empezamos a darle caña al delineado.
defecto ya tenemos el delineado, pero en este caso os voy a dar otro tip que os puede gustar bastante. Vamos a crear otra capa que se va a llamar color delineado. Sobre esta capa debemos pinchar la casilla recorte. Esto lo que hará es que solo nos deje pintar sobre la superficie de delineado, es decir, la capa de justo debajo. Para que me entendáis mejor, vamos a tomar la herramienta aerógrafo y vamos a elegir un color. Ahora sin miedo vamos a ir aplicándolo por toda la zona del delineado. Como podéis observar, la línea sí que está cambiando de color, pero no nos estamos saliendo de la raya, que es lo importante. De esta manera podemos tunear el color del delineado y hacer que nuestro personaje quede mucho más guay. Recordad que ahora mismo estamos trabajando sobre la capa color delineado. Una vez listo, picamos igual que antes la casilla de unificar y volveremos a tener la plantilla delineado, pero esta vez con el color. Seguidamente ya podremos comenzar a colorear. Para esto crearemos una capa que se llamará ropa y en la cual obviamente dibujaremos sobre ella. La capa boceto ya no nos sirve absolutamente para nada porque ya tenemos el delineado hecho, por lo tanto la podemos eliminar. Ahora bien, algo muy importante antes de empezar con el coloreado del personaje es que cambiemos la primera capa hacia abajo. La capa delineado debe estar por encima en todo momento. Seguidamente cambiamos la herramienta pincel por la herramienta bote de pintura, luego escogemos el color a nuestro gusto. En la pestaña referencia, como veis, tenemos que tener seleccionado lienzo. También tendremos en cuenta el número de la pestaña expandir, ya que de eso dependerá de si se nos sale un poco de pintura fuera de la línea. Luego, como si se tratase del paint de toda la vida, vamos rellenando sin problema. Es posible que se queden algunos huequitos en blanco, estos los podemos rellenar pinchando otra vez con el bote de pintura en ese espacio en blanco o simplemente con la pluma. Eso sí, cuando lo hagas de esta manera, ten mucho cuidado de no salirte de la raya. Una vez con el color amarillo de la ropa y el granate, crearemos ropa 2. En ropa 2 pincharemos la casilla recorte y esto hará que, como antes, no podamos salirnos de lo que acabamos de colorear. Para que